En el norte de Escocia existe un lago tan profundo y oscuro que durante siglos ha alimentado uno de los mayores misterios del planeta. Un lago donde las aguas parecen tranquilas, pero donde muchos aseguran que algo gigantesco se mueve bajo la superficie. Algo que aparece durante algunos segundos y luego desaparece nuevamente en la oscuridad de sus aguas. Durante décadas, cientos de testigos han afirmado haber visto una enorme criatura emergiendo del agua. Algunos hablan de un cuello largo elevándose sobre el lago. Otros describen enormes jurobas que se desplazan lentamente entre las olas. Y algunos incluso aseguran haber visto una criatura gigantesca nadando bajo la superficie. A esta misteriosa presencia se le conoce como Nessie, el legendario monstruo del lago Ness. Pero lo más inquietante es que esta historia no comenzó hace unas décadas, sino hace más de 1000 años, en una época en la que el mundo aún estaba lleno de misterios. El primer registro conocido de una criatura en estas aguas se remonta al año 565. En este tiempo, un monje irlandés llamado San Columba viajaba por las tierras altas de Escocia. Durante su recorrido, llegó a un río que conecta directamente con el lago Ness. Ahí encontró a varias personas reunidas alrededor de una tumba reciente. Cuando preguntó qué había sucedido, los habitantes del lugar le contaron algo inquietante. Un hombre había sido atacado por una criatura que vivía en el agua. Según la historia, el animal emergió repentinamente y arrastró al hombre hacia las profundidades. Mientras hablaban de lo ocurrido, uno de los acompañantes de Columba decidió nadar hacia el otro lado del río. Pero entonces, el agua comenzó a moverse. Algo gigantesco emergió desde las profundidades y avanzó rápidamente hacia el nadador. Las personas en la orilla comenzaron a gritar. La criatura estaba cada vez más cerca. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. San Columba levantó la mano y ordenó al monstruo que se detuviera. Según el relato, la criatura se detuvo de inmediato y regresó a las profundidades. Este episodio fue registrado en textos históricos siglos después, y aunque algunos lo consideran una historia religiosa, muchos creen que podría ser el primer encuentro documentado con una criatura en el lago Ness, pero la leyenda apenas comenzaba. Para entender el misterio, primero hay que conocer el lago. El lago Ness es uno de los lagos más grandes y profundos del Reino Unido. Tiene aproximadamente 37 kilómetros de largo y alcanza profundidades superiores a los 230 metros. Pero lo más extraño es el color del agua. Debido a la turba proveniente de las montañas cercanas, el agua del lago es extremadamente oscura. Apenas unos metros bajo la superficie, la visibilidad desaparece por completo. Esto significa que algo grande podría moverse bajo el agua sin ser visto. Incluso con tecnología moderna, explorar completamente el lago es extremadamente difícil. Durante siglos, esta combinación de profundidad, oscuridad y tamaño han convertido al lago Ness en un lugar ideal para esconder secretos, y tal vez para esconder una criatura. Las historias sobre criaturas en el lago se mantuvieron como leyendas locales, pero todo cambió en 1933. En este año, una pareja llamada George Spicer y su esposa conducían por una carretera cercana al lago. Era un día tranquilo, hasta que de repente, algo apareció frente a su automóvil. Según su relato, una criatura gigantesca cruzó lentamente la carretera. No parecía ningún animal conocido, tenía un cuerpo enorme y alargado, pero lo más sorprendente era su cuello largo, que se movía de forma extraña. La criatura cruzó el camino y se dirigió directamente hacia el lago. En cuestión de segundos, desapareció entre las aguas oscuras. La pareja quedó completamente impactada. Cuando contaron lo ocurrido a los periódicos, la historia se difundió rápidamente y algo sorprendente comenzó a suceder. Más personas comenzaron a contar historias similares, personas que aseguraban haber visto algo moviéndose en el lago, sombras gigantes, ondas enormes en la superficie y figuras oscuras que aparecían brevemente antes de desaparecer. El mundo entero comenzó a hablar de la misma criatura, el monstruo del lago Ness. Un año después ocurrió uno de los eventos más famosos en la historia del misterio. En 1934, un médico llamado Robert Kenneth Wilson tomó una fotografía en el lago Ness. La imagen mostraba algo emergiendo del agua, una figura oscura, con lo que parecía ser un largo cuello levantándose sobre la superficie. La fotografía fue publicada en periódicos de todo el mundo y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más famosas del siglo XX. Para muchas personas, esa fotografía era la prueba definitiva. Nessie era real. Miles de curiosos comenzaron a viajar a Escocia. Periodistas, investigadores, exploradores.
Todos querían ver a la criatura con sus propios ojos, pero Nessie parecía tener una habilidad especial para desaparecer justo cuando alguien intentaba encontrarlo. A partir de ese momento, comenzaron numerosas expediciones para intentar descubrir qué había realmente en el lago. Durante décadas, investigadores utilizaron cámaras, sonar y diferentes equipos de exploración. En algunas ocasiones, los instrumentos detectaron objetos grandes moviéndose bajo el agua, pero nunca se logró identificar claramente qué eran. Algunos científicos sugirieron que podían ser grandes peces o focas que habían entrado al lago, pero otros investigadores señalaron que ciertos movimientos detectados parecían demasiado grandes para tratarse de animales comunes. Esto solo hizo que el misterio creciera aún más. Uno de los eventos más intrigantes ocurrió en 1960. Un ingeniero aeronáutico llamado Tim Dinsdale estaba observando el lago cuando notó algo extraño. Algo se movía en la superficie del agua, algo grande. Dinsdale tomó su cámara y comenzó a grabar. En el video se observa un objeto oscuro moviéndose por el lago, dejando una estela detrás. El movimiento parecía natural, no parecía una simple ola, y tampoco parecía una embarcación. El video fue analizado por expertos durante años. Algunos concluyeron que el objeto podría ser algo vivo moviéndose bajo el agua. Hasta hoy, el video de Dinsdale sigue siendo una de las evidencias más discutidas del misterio. Lo más sorprendente es que los reportes no terminaron en el siglo pasado. Incluso hoy, visitantes del lago Ness continúan reportando fenómenos extraños. Personas que afirman haber visto ondas gigantes desplazándose por el lago. Otros aseguran haber visto una enorme sombra moviéndose bajo la superficie. En algunos casos, testigos dicen haber visto brevemente una cabeza o un cuello emergiendo del agua. Y cada nuevo reporte vuelve a despertar la misma pregunta. ¿Podría existir realmente una criatura desconocida viviendo en el lago Ness? A lo largo de los años han surgido muchas teorías sobre qué podría ser Nessie. Algunos creen que podría tratarse de un animal prehistórico, como un plesiosaurio que logró sobrevivir hasta nuestros días. Otros sugieren que podría ser una especie desconocida de gran tamaño que vive en las profundidades del lago. También existe la posibilidad de que se trate de algo completamente diferente, algo que todavía no comprendemos. Pero lo cierto es que, después de décadas de exploraciones, el lago sigue guardando sus secretos. Hoy en día, el monstruo del lago Ness se ha convertido en una de las leyendas más famosas del mundo. El misterio ha inspirado documentales, películas, investigaciones científicas y miles de historias. Pero a pesar de toda la tecnología moderna, nadie ha logrado resolver el enigma completo. Las aguas del lago Ness siguen siendo profundas, oscuras, impenetrables. Y mientras el lago continúe guardando su silencio, siempre existirá la posibilidad de que algo esté nadando ahí abajo. Algo antiguo, algo desconocido, algo que solo aparece por unos segundos antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. Ahora te pregunto algo. Si estuvieras frente al lago Ness, mirando esas aguas oscuras y silenciosas, ¿creerías que todo es solo una leyenda? ¿O pensarías que en cualquier momento una enorme sombra podría emerger del lago? Tal vez Nessie sigue ahí, oculto, esperando. Y tal vez el mundo aún no está listo para descubrir lo que realmente habita en las profundidades del lago Ness. Si te gustan las historias de criaturas misteriosas y leyendas del mundo, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.